Antes de comenzar, un enorme agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Gracias a ellos puedo seguir trayéndoles contenido. Y ahora sí, vamos con la historia. Sustancias adictivas. ¿Alguna vez te han ofrecido un trago de Niglai para apaciguar tu espíritu durante tu visita a una colonia Higlac? ¿Alguna vez has querido probar esa delicia Gradadin a la que llaman gotas de luz estelar? ¿O que las estrellas nos protejan? ¿Te has encontrado consumido por el repentino impulso de comprar un poco de ese hermoso Chama Gilterdust? Si la respuesta a alguna de estas preguntas es sí, por tu bien espero que al menos hayas escuchado hablar de mí y mi trabajo antes. De lo contrario, podrías acabar muerto en un callejón del sórdido submundo de algún planeta insignificante, porque no tenías idea de que todas esas cosas son mortales para la mayor parte de la población de la galaxia. Pero para eso estoy yo. Mi trabajo, supongo que podrías llamarlo un pasatiempo, porque no es que me estén pagando por ello. Consiste en recopilar todas las drogas legales e ilegales de la galaxia en una sola base de datos sencilla y fácil de consultar. Si una sustancia es psicoactiva, alucinógena, ilegal, o incluso está estrictamente regulada en al menos algún planeta, va a parar ahí. Simplemente se llama la enciclopedia, y hasta donde sé, es de lectura obligatoria para cualquier puesto diplomático en varios planetas. Puede que sean ilegales, pero eso no impide que nadie intente consumirlas. Mi único objetivo es ayudar a los demás de manera responsable, para mantener los accidentes al mínimo. Para facilitar su consulta, las sustancias están organizadas por planeta de origen y efecto deseado. Todas están marcadas con pequeñas notas útiles sobre sus efectos, efectos secundarios, composición química, grado de adicción y las especies para las que resultan inmediatamente letales, incluso en pequeñas concentraciones. La mayor parte de esa información proviene de experiencias de primera mano. Por supuesto, no estoy haciendo nada ilegal. Mi fisiología única como taxodiano me permite expulsar de mi cuerpo cualquier toxina o sustancia química adictiva o dañina. Aunque una vez tuve que someterme a una mitosis de emergencia para limpiar de mi memoria a corto plazo los efectos residuales de la Tusin Red. Esa cosa es desagradable. La galaxia es un lugar enorme, y no hace más que hacerse más grande, con cada vez más planetas y especies que se suman a nuestro rico entramado de cooperación, guerras y conquista entre especies. Nada de eso me interesa realmente, pero sí significa que tengo una lista de solicitudes y preguntas pendientes que no deja de crecer. Siempre intento concentrarme primero en las drogas introducidas por las especies más nuevas, en lugar de las drogas experimentales inventadas en planetas que llevan mucho tiempo formando parte de la galaxia. Tienen mayores probabilidades de causar estragos, y nadie quiere otro desastre como el de Ilesi Shadi. Nadie puede mantenerse al tanto de la política interplanetaria, ni siquiera yo. Así que la primera vez que escuché hablar de los humanos fue a través de una pregunta que me envió un joven Hilak. Estoy a bordo de una nave humana como parte de una delegación diplomática, y no dejan de ofrecerme algo llamado vodka. No lo he probado porque no estoy seguro de si es seguro hacerlo. ¿Tienes algún consejo? La pregunta estaba justo en medio de muchísimas otras consultas, pero como nunca había escuchado hablar de los humanos antes, le di prioridad y comencé a investigar. Lo que descubrí no me llenó de confianza. Los humanos eran una especie que apenas habían descubierto los viajes superlumínicos, apenas 1 o 2 Delex atrás, por lo que casi nadie sabía nada de ellos todavía. Vivían cerca del centro de la galaxia. Tenían un planeta natal, algunas colonias en su luna y unas cuantas más en su planeta vecino, pero nada más. Ningún imperio expansivo, ninguna necesidad militar de conquistarlo todo. Simplemente una especie joven tratando de salir adelante, igual que la mayoría de nosotros. Envié mensajes, pregunté a algunos diplomáticos, hice planes de viaje, a pesar de que prácticamente me encontraba al otro lado de la galaxia. Me tomó más tiempo del que debería, pero para cuando llegó el siguiente Delec, finalmente tenía una respuesta, pero no me gustó mucho. Resulta que los humanos beben voluntariamente veneno, etanol para ser más precisos. Y no es un caso en el que no sea venenoso para ellos. Sí los afecta, incluso en pequeñas cantidades,
y simplemente no les importa. Forma parte de muchas culturas humanas reunirse y, como una interacción social habitual, beber bebidas que contienen etanol. Le respondí al joven Hilak con la esperanza de no haber llegado demasiado tarde. No bebas nada de este vodka. Si alguien de la tripulación humana te ofrece una bebida, pregunta si contiene alcohol. Si la respuesta es sí, no la bebas. La intoxicación por etanol no es agradable. También actualicé el sitio con una nueva categoría llamada humano, esperando recibir más preguntas de ese tipo. En general, el etanol no era lo peor que podrían haber elegido. En pequeñas dosis no es letal para la mayoría de las especies, lo cual ya es una tasa mejor, mucho mejor que las de las cosas que los Elchama consumen por diversión. Después de eso, comenzó a llegar un lento goteo de otros mensajes. Algunos preguntaban por otras bebidas que contenían etanol, mientras que otros proporcionaban o solicitaban información sobre otras sustancias. Poco a poco, también conseguí contactos humanos. Ellos comprendían la necesidad de mi trabajo y fueron de mucha ayuda. Obtuve información sobre las sustancias psicoactivas más populares entre los humanos, sus nombres, apodos, grado de adicción y legalidad en distintas regiones. Incluso me proporcionaron información sobre algunas que ellos mismos no consideraban drogas, pero que resultaban perjudiciales para la mayoría de las demás especies, como la capsaicina. La sección humana de mi lista siguió creciendo. Incluso encontré humanos dispuestos a vendérmelas, aunque algunos solo aceptaron después de que les expliqué las leyes pertinentes de la galaxia que eximían a mi especie de los controles habituales sobre sustancias. Entonces, a mí no me permiten venderla, pero ¿a ti sí te permiten comprarla? Preguntó un humano que se había instalado en la estación espacial Shetty cuando se lo expliqué. Eso parece un poco injusto. Es decir, ¿a quién se supone que debes comprársela si nadie puede venderla? Bueno, técnicamente, si no puedes demostrar que fuiste tú quien me la vendió, no habrá ningún problema. Eso pareció tranquilizarlo un poco. Como sea, amigo. Mientras sea por la ciencia. Diciendo eso, me entregó una bolsa de polvo blanco. Así que, considerando que los humanos en general eran tan abiertos con respecto a, bueno, todo lo relacionado con su planeta, hasta el punto de contarme cosas que yo no había preguntado, por si acaso podían ser útiles, resultaba ciertamente extraño descubrir que guardaban silencio sobre una cosa. Al principio me llegó en forma de susurros de aquellos que habían servido en naves humanas con funciones diplomáticas, que regresaban adictos a algo cuya existencia ni siquiera conocían, de cómo aquello se estaba extendiendo como un virus que se generaba y mutaba por sí mismo, sin ninguna manera de detenerlo. Los informes eran contradictorios. Todos me decían que los humanos lo llamaban de distintas maneras. Decían que la primera vez que lo probabas era como si se activara un interruptor y de repente ya no podías vivir sin ello. Y los humanos no pedían dinero por eso. Lo compartían, libre y voluntariamente, incluso si nadie se los había pedido. Realmente sonaba más como un virus que cualquier otra cosa. Y una vez que la adicción se instalaba, era poderosa. Por todo lo que había escuchado, sonaba más parecido a la Tussin Red que a cualquier otra droga tradicional. La Tussin Red era lo único que me había dado problemas hasta entonces. Era una especialidad de los Aliste, una flor cultivada exclusivamente con ese propósito. Su olor era tan inusual, tan diferente de cualquier otra cosa, que una vez que lo olías, la ansiabas para siempre. Tussin Red, en su idioma original, significa simplemente el corazón del planeta, pues la consideraban su logro más especial, y tenían razones para hacerlo. Se había determinado que era la sustancia más adictiva de toda la galaxia, pero aquello que los humanos habían traído consigo quizás podría reemplazarla. Pero yo no era de los que evitaban los desafíos. Había convertido en mi misión clasificar todas y cada una de las sustancias adictivas y psicoactivas de la galaxia. Puede que todavía no conociera el nombre de esta, pero estaba seguro de que alguno de mis contactos humanos sabría lo que buscaba. No lo sé, dijo la primera humana a la que le pregunté. Demonios, eso suena muy raro. Golpeó sus dedos contra la mesa entre nosotros una y otra vez. Entonces dices que esto es algo extremadamente adictivo y tan fácil de fabricar que simplemente lo regalamos. Eso no tiene sentido. Es decir, sin ofender, pero
realmente no tiene sentido. Y es algo que disfrutamos como especie, así que no puede ser una cosa rara como el dióxido de carbono. Se quedó callada y miró hacia la distancia, de una manera que ya había aprendido a reconocer como una señal de que estaba reflexionando. No, amiga humana, definitivamente no es dióxido de carbono, aunque podría ser un gas, por lo que sé. ¿Helio? A algunas personas les gusta respirarlo, y bueno, tenemos un chingo de eso en las naves espaciales, más del que realmente necesitamos. De alguna manera, dudaba que un chingo fuera una unidad de medida aceptada, pero le agradecía a la humana su consejo pagándole otra ronda de su veneno preferido. Sin etanol y completamente legal, claro. Sin embargo, su consejo no resultó ser muy útil. Fuera lo que fuera aquella misteriosa droga de los humanos, estaba claro que no era helio. Después intenté hablar con aquellos que habían recibido esta extraña especialidad humana directamente de los humanos. Después de todo, los primeros informes provenían de diplomáticos, embajadores, soldados. Tenía que haber alguien que me pudiera contar más al respecto, y que de preferencia no estuviera a varios sistemas estelares de distancia. Por supuesto, los diplomáticos tenían una demanda altísima, así que lo más cerca que conseguí llegar fue a un enjambre PayPay. Algunos de sus miembros habían sido enviados a bordo de una nave humana como delegación. Sí, sé que no les gusta que les llamen PayPay, pero realmente deberían entender que quienes tenemos boca no podemos pronunciar exactamente su nombre. El enjambre habló al unísono. Sí, hemos visto a los humanos y hemos aceptado sus regalos. No pueden hablar como nosotros, pero en ese momento los escuchamos con tanta claridad como si fueran uno de nosotros. Los escuchamos y vimos sus corazones. Sí, pero ¿qué eran? Era vida. El zumbido de sus alas se volvió extrañamente regular, ondulado, y cayendo con la fuerza de enormes olas. Me recordó al océano de mi hogar, perdido para siempre y profundamente añorado. Era alegría y tristeza, era belleza, eran muchos hechos uno, como nosotros, y sin embargo, no como nosotros. Por eso era tan difícil hablar con los PayPay. Si tenías demasiados juntos en un enjambre se ponían filosóficos. ¿Y recuerdan su nombre? Si dijeron algo en respuesta, se perdió bajo el sonido cada vez más fuerte de sus pequeñas alas, que batían al unísono. La conversación se perdió. Claramente el enjambre había encontrado un tema que requería una conversación interna, y lo consideraba mucho más interesante que la conversación externa, así que regresé a casa para reflexionar sobre lo que habían dicho. Los PayPay eran una especie telepática, conectada hasta el punto de ser prácticamente una sola mente, y consideraban que los no telépatas, la mayoría de la población de la galaxia, llevábamos una existencia digna de lástima. Los humanos no eran telépatas, pero si habían entendido bien el enjambre, esta droga podría funcionar como una rudimentaria transferencia de sentimientos. Tal vez incluso podía simular la sensación de formar parte de una mente colmena, aunque los PayPay tenían fama de comparar todo con la telepatía, y específicamente con su propio vínculo telepático a nivel de especie. Parecía que ya tenía parte de la explicación, pero se negaba a convertirse en un todo coherente. Fuera lo que fuera aquello, parecía impregnar toda la sociedad humana, y sin embargo, cuando preguntaba, ninguno de ellos sabía de qué podía estar hablando, o quizás todos eran muy buenos mentirosos. Todas mis preguntas terminaban en callejones sin salida. Respuestas repetidas de «Lo siento, no tengo idea» y «¿Estás seguro de que esa cosa siquiera existe?», hasta que un día recibí un mensaje de una humana a la que había conocido brevemente en el sistema estelar binario C-24, lejos tanto de mi hogar como del suyo. Esto puede sonar completamente absurdo, y va a ser muy incómodo si me equivoco, pero creo que sé lo que has estado buscando. Me estoy quedando en un punto de entrega en los límites del espacio Hilak. Me prohibieron entrar a Shetty 2. Es una larga historia. Podríamos encontrarnos ahí si te parece bien. Por fin, alguien con una respuesta. Medio esperaba que fuera otro callejón sin salida, pero nunca debes dejar de pasar una oportunidad. Así que después de un poco de intercambio de mensajes, finalmente acordamos una hora y un lugar, y me puse en camino tan pronto como pude.
Esta misteriosa droga ya había atraído a innumerables seres. No había tiempo que perder. Sofía Méndez me recibió justo en la esclusa de aire cuando entré en la estación espacial. Como la mayoría de los humanos, me sacaba bastante altura, y como la mayoría de los humanos que había conocido personalmente, parecía un ser inquieto, del tipo cuya mente funciona tan rápido como la velocidad de la luz, aunque quizás esa característica no fuera propia de toda la humanidad. Mi cantidad de ejemplos era bastante limitada. Cuando nos conocimos por primera vez, se había declarado una viajera mundial. El mundo de la humanidad se había vuelto de repente mucho más grande de lo que jamás había soñado, y quería verlo todo. «Morirás», le dije. Tal vez, pero será una muerte divertida. Ahora estaba media galaxia de su hogar, y parecía estar disfrutándolo, dejando de lado el incidente que había provocado que le prohibieran la entrada a Shetty 2. Quiero decir, en serio, ¿quién no ha sido expulsado de Shetty 2? Me recibió con los dientes al descubierto, un gesto humano de amistad que a menudo se confundía con una muestra de fuerza, y entablamos una conversación con facilidad. Solo un rato después noté que sus cuerdas vocales producían un extraño zumbido que parecía no tener ningún propósito comunicativo. Perdón, es que estoy emocionada. Es que esto es como presentarle Star Wars a alguien que no sabe lo del padre de Luke. Y con eso, el patrón de su habla cambió. Sí, ya veo». No entendí lo que había dicho, pero no parecía demasiado importante. «Entonces, ¿estás segura de que tienes lo que estoy buscando?» Sí, provoca distintos sentimientos intensos. Es increíblemente fácil de reproducir y no está regulado en absoluto en ningún país de la Tierra. Estamos felices de compartirlo con cualquiera y a veces nos atacan intensos deseos de experimentarlo. Es bastante obvio cuando lo piensas. «Tan obvio que nadie lo ha descubierto, excepto tú». Llegamos al alojamiento temporal de Sofía, un pequeño módulo habitacional para una sola persona con una cerradura protegida por un patrón en la puerta. Ella utilizó sus dedos para dibujar un patrón y la puerta se abrió con el siseo de los motores hidráulicos. Tienes que entenderlo. Esto es como una parte inherente de todas las sociedades humanas. Cuando entramos propiamente en la galaxia, nos recibieron seres que eran alienígenas para nosotros, pero no tanto como podrían haberlo sido. No había diferencias insuperables, o al menos ninguna que no pudiera resolverse con suficiente tiempo. Simplemente, no pensamos que esto pudiera ser lo único que faltaba en todos los planetas. La única razón por la que me di cuenta es porque he recorrido media galaxia. Entonces, ¿no lo hacen a propósito? Eso era lo que realmente quería saber. No, es realmente una cuestión cultural. Pero no te hice venir hasta aquí solo para hablar de eso. Entonces recogió del suelo un extraño artefacto, enredado entre cables que colgaban de él. Estaba hecho de metal y plástico, con unas puntas curvas que tenían discos planos en los extremos, cubierto por algún tipo de espuma. Parecía más un dispositivo de tortura que cualquier otra cosa. De hecho, tuve que modificar esto para ti, porque, ¿por qué tienes tantos ojos y oídos? Al menos mi título de ingeniera va a servir de algo. Comenzó a explicarme cómo funcionaba, intercalando de vez en cuando detalles sobre los procedimientos de ingeniería que había empleado para realizar las modificaciones. ¿Es todo esto necesario? Sentía como si mi cerebro hubiera dado varias vueltas dentro de mi cabeza. Parece muchísimo esfuerzo. Sofía movió la mano de un lado a otro con un extraño movimiento circular. Técnicamente no, pero así nadie más queda expuesto. Además, es mejor de esta manera. Confía en mí. Luego giró sobre sus talones y comenzó a revolver entre sus pertenencias. Entonces, ¿qué quieres sentir? ¿Puedo elegir? ¡Claro! Tengo, veamos, felicidad, tristeza, enamoramiento, asombro, nostalgia, admiración. Algunas cosas no estoy segura de cómo clasificarlas. La verdad, esto podría ser aflicción, supongo. Lo cierto era que había muchas opciones. La que tú me recomendarías. La expectación comenzaba a crecer dentro de mí. Por esas palabras, prometía ser una experiencia interesante. Justo el tipo de experiencia que me había propuesto vivir todos aquellos años atrás. Es decir, mis razones para comenzar la enciclopedia eran, por supuesto, completamente pragmáticas.
Cualquier disfrute que pueda obtener de los viajes más extraños que las drogas de la galaxia tienen para ofrecer es meramente incidental, obviamente. Sofía sintió. Entonces, asombro, es mi favorito. Probablemente sea un sentimiento universal de todos modos, así que debería traducirse bastante bien. La humana tomó el artefacto, que realmente esperaba que no fuera un dispositivo de tortura, y se giró hacia mí. Sus dedos golpearon metódicamente uno de los costados y parecía estar luchando contra el impulso de sonreír. Espera, antes de empezar, ¿cómo se llama realmente esta cosa? Todos los informes que encontré decían nombres diferentes. Probablemente sea un error de traducción. Tenemos un par de miles de idiomas, ya sabes. Bueno, ¿y cómo se llama en el tuyo? ¿En el mío? Y ahí, mientras colocaba la extraña máquina sobre mi cabeza, perdió la batalla contra sus propias expresiones faciales y mostró una sonrisa descontrolada, llena de emoción. Nosotros lo llamamos música. Muchas gracias por escuchar. Recuerda apoyar el canal dejándonos un like, un comentario o compartiendo el video. También puedes apoyarnos uniéndote a los miembros del canal. Tenemos contenido exclusivo solo para miembros y acceso anticipado a los videos. Tenemos también un servidor de Discord. Ven y pásate a platicar un rato. El link para unirse está en la descripción.